Veamos ahora este tema, temperatura y escalas termométricas. La temperatura, bueno, es un concepto que se utiliza muy habitualmente, incluso eh, es un parámetro que manejamos para determinar si una persona se encuentra bien de salud o no, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, en la cuestión de la pandemia, de las primeras cosas que se checan de una persona es su temperatura, ¿verdad? Que esté dentro del rango que se considera normal. Pero, ¿qué es la temperatura? Bueno, existen confusiones entre este concepto y el concepto de calor. Em, Algunas expresiones están mal empleadas, ¿verdad? Tengo temperatura, por ejemplo, se suele decir cuando una persona lo que realmente tiene es fiebre. Y bueno, sabemos a lo que nos referimos, porque pues hasta el hielo tiene temperatura, ¿verdad? Es una propiedad de la que no nos podemos escapar, ¿verdad? Como cuando dice no tengo temperatura como si antes no la tuviera, etcétera. Pero ¿qué es la temperatura en sí? Bueno, existen dos formas de definirla. Una sencilla, aunque tiene, digamos, sus puntos que se podrían cuestionar o criticar, y otra un poco más compleja. Ahorita vamos a analizar solamente la definición sencilla. Yo digo en las clases la definición de diccionario, como dicen los diccionarios. Entonces, ¿qué es la temperatura? Bueno, dice la definición, casi prácticamente lo que encontraríamos en un diccionario. Magnitud física que indica qué tan caliente o fría es una sustancia. Detengámonos ahí y pensemos que esa fuera toda la definición. Bueno, sí, efectivamente, la temperatura tiene que ver con el que algo esté caliente o frío. E incluso, pues si vamos más allá, seguramente sabrás que lo que es más caliente es porque tiene mayor temperatura o al revés, ¿no? El que un cuerpo tenga más temperatura se manifiesta en lo que nosotros percibimos con caliente. Y cuando un cuerpo tiene menos temperatura, bueno, si la temperatura es baja es lo que percibimos como frío. Aunque en realidad ahí lo que estamos percibiendo es una transferencia de calor. Pero bueno, no vamos a ahorita hablar todavía de ese concepto lo vemos más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan caliente o qué tan frío? Es una manera de medir qué tan caliente o qué tan frío es un cuerpo. ¿Por qué no podría quedarse ahí la definición? Porque eso de qué tan caliente o qué tan frío es algo relativo, ¿no? O sea, dos personas pueden tocar al mismo cuerpo y una considerar que ese cuerpo está caliente y otra considerar que el cuerpo está frío, ¿no? Pensemos en este ejemplo. Bueno, nos tenemos que remitir antes de la pandemia. Todos los días, cientos de miles, tal vez millones de niños, ¿verdad? Afirman estar enfermos cuando en realidad lo que pasa es que no quieren ir a la escuela y entonces les dicen a sus padres, o tal vez entre esos millones, perdón, hay algunos que sí lo están y otros que tal vez están mintiendo para no ir a la escuela. Entonces, ¿qué hacen esos niños? Le dicen a su padre o a su madre, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo calentura, como habíamos dicho. No puedo ir a la escuela. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que habitualmente se hace en esos casos? Bueno, el padre o la madre tocará la frente de su hijo, ¿verdad? Pero imaginemos que el papá o la mamá estaban lavando los trastes o lavando el coche o una actividad como de esa naturaleza, y después de hacer eso toca la frente de su hijo. ¿Cómo lo sentiría? Tal vez el hijo no está enfermo y sentiría su frente caliente porque sus manos están frías, ¿verdad? En cambio, si pensemos ahora en un hijo que sí está enfermo, pero papá o mamá están planchando o están cocinando, y después de hacer eso, en que están tocando objetos calientes, tocan la cara o la frente de su hijo, ¿cómo lo van a sentir? Lo sentirían tal vez frío o menos caliente que bajo las circunstancias anteriores, ¿no? Entonces, por eso es un poco relativo eso de eh, qué tan caliente o qué tan frío es algo. Necesitamos algo que lo haga un poquito más preciso a este concepto, ¿verdad? ¿Qué tal que ese niño sí estaba enfermo y realmente lo mandaron así a la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer ese papá o esa mamá para que realmente se dé cuenta? Seguramente que pensaste en, pues, poner un termómetro, sí, porque además tenemos que saber la temperatura exacta, sí, pero yo digo así de manera así un poco chusca, ¿no? O sea, lo que tendría que hacer es tocar la frente, tal vez,
10, 20 niños que vayan pasando y después de tocar la frente de esos niños y percibir que es la temperatura corporal normal, tocar la temperatura de su hijo y entonces decir, o de su hijo o de su hija, entonces decir, eh, ah, eh, 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 te siento más frío que, o más bien más caliente que a los demás niños, entonces sí tienes temperatura, te siento igual, entonces tu temperatura es correcta, ¿no? Te vas a la escuela, ¿verdad? Entonces ahí es esa parte en donde dice con respecto a un cuerpo que se toma como base o patrón, ¿sí? Tenemos que referirnos a algo siempre. En las temperaturas, en las escalas de temperatura, se tiene que referir siempre esas escalas a una temperatura en particular. De hecho, como vamos a ver más adelante, incluso para poder establecer una escala, se necesitan dos realmente, dos parámetros o dos temperaturas, ¿verdad? Bueno, entonces, y aún así, ya aunque ya quedó un poco clara la definición, temperatura es qué tan caliente o qué tan frío es el cuerpo. Aún así, esa definición sería un poquito cuestionable. Tal vez sería un poco imprecisa. ¿Por qué? Porque la misma persona puede sentir a un mismo objeto caliente y frío simultáneamente. ¿Cómo puede ser posible esto? Seguramente ya lo has escuchado, ¿no? O sea, pensemos en el siguiente experimento. Tenemos tres cubetas, una con agua al tiempo, una con agua caliente y otra con agua fría, ¿no? Nos imaginamos a la caliente y a la fría en los extremos y a la de agua templada en el centro. Pensemos que ponemos una mano en la cubeta con agua fría, la otra mano en la cubeta con agua caliente y después de algunos minutos las retiramos de esas cubetas y las dos las ponemos en la cubeta con agua templada. ¿Cómo se sentiría el agua templada? Fría y caliente al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vemos cómo podría ser un poco relativo. Bueno, sí, pero a lo mejor ahí no entra en juego la cuestión de que, bueno, es que tendríamos que comparar con otra. Entonces, nos tendría que poner otra cubeta que nos digan la temperatura del agua de esa cubeta es 20 grados. Entonces, yo voy a comparar esa cubeta, no tres, solo dos, ¿verdad? Si no, ya me puedo confundir. Entonces, si siento más fría que la cubeta de 20 grados, a que está el agua a 20 grados Celsius, diría tiene menor temperatura. Siento más cálida el agua, entonces tiene mayor temperatura. Está bien, ¿verdad? Pero incluso te puedes imaginar una situación en que toques dos cuerpos diferentes con la misma mano, ya no con las dos, que estén a la misma temperatura y que uno lo percibas más caliente o más frío que el otro. Es posible y lo voy a ilustrar de una manera muy sencilla, ¿verdad? Si tocamos un cuerpo metálico y tal vez un pedazo de madera, ¿sí? Lo puedes hacer, ¿verdad? Y especialmente en una mañana fría o en una tarde ya fresca, ¿verdad? Uno juraría que el cuerpo metálico está más frío que este cuerpo. Así se siente. Y sin embargo, estos cuerpos como están en contacto con el ambiente, están en equilibrio térmico con el ambiente, eso lo vamos a ver posteriormente. Si yo antes de tocarlos, porque tal vez ya alteré su temperatura, pongo un termómetro a ambos cuerpos, el termómetro va a indicar la misma temperatura para los dos. ¿Verdad? Entonces, por eso necesitamos una definición más precisa. Pero bueno, ya me extendí muchísimo en la definición. Entonces, la temperatura es qué tan caliente o qué tan frío es un cuerpo, pero para poderlo decir con mayor precisión necesitamos un parámetro, necesitamos a otro cuerpo que se utilice como esa base o ese patrón, ¿verdad? Ahora, y ya estamos hablando del termómetro, ¿qué es un termómetro? Bueno, vamos a hablar de un tipo de termómetro, el termómetro de mercurio o el termómetro de alcohol, es decir, los termómetros que funcionan con base en la dilatación. Bueno, primeramente tenemos que definir qué es la dilatación, ¿verdad? Entonces la dilatación, pues es el cambio, los cambios de tamaño que experimenta un cuerpo ante los cambios de temperatura. En términos generales, aunque hay excepciones, ¿verdad? Como el agua cuando se congela, los cuerpos cuando se enfrían en términos generales se contraen y se expanden cuando se calientan y eso también es bastante conocido. Y aquí podríamos dar muchos ejemplos. Es por esta razón por la que incluso las ventanas crujen o truenan. Eh, por ejemplo, también es por eso por lo que tal vez alguna puerta, algún zaguán, un portón metálico se atora en verano cuando hace más calor, por ejemplo, o se atora en la tarde y abre con mayor facilidad en la mañana o en la noche cuando es menor la temperatura, porque la puerta se expande. Hay muchos ejemplos que se podrían poner
incluso ejemplos numéricos. Pero bueno, eso sería parte de otro tema, ¿verdad? Esto es algo fácil de entender. La dilatación es el cambio en las dimensiones de un cuerpo debido a cambios de temperatura, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver solo como definición, pero es un concepto que incluso también se puede analizar en matemáticamente. Bueno, pues el termómetro de mercurio, que es el más conocido, funciona gracias a este principio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta tal vez hasta esté un poco de más la definición de termómetro, pero vamos a poner un termómetro, pues es un instrumento o dispositivo que sirve para medir la temperatura. Entonces, pues vamos a poner la de termómetro de mercurio, que también tal vez es una definición bastante sencilla y muy conocida. El termómetro de mercurio es un tubo capilar, bueno, vamos a decir un tubo muy delgado, un tubo más bien que lleva en la parte inferior, perdón, un bulbo con mercurio, el cual al calentarse se dilata de manera directamente proporcional al aumento de temperatura. Es decir, si la columna de mercurio sube 1 milímetro cuando la temperatura aumenta 2 grados, entonces cuando aumente 4 grados subiría 2 milímetros y cuando aumente 6 grados 3 milímetros. Eso es a lo que se refiere con esa expresión que es directamente proporcional, ¿verdad? Por lo que el aumento o el descenso que experimenta el mercurio por el tubo capilar es el mismo cada vez que se incrementa o reduce 1 grado su temperatura. Pues bueno, el termómetro de mercurio es bastante conocido. Sin embargo, bueno, ahí con base en esa definición podemos hablar de un detalle también interesante. La dilatación de los cuerpos en términos generales es despreciable. Y no estamos hablando de dilatación en gases y las leyes de los gases, en donde puede ser considerable y eso lo vamos a ver posteriormente. Pensemos en una varilla metálica o de vidrio o de algún material. El cambio en su longitud, en su tamaño, es apenas perceptible, ¿verdad? Es muy poco lo que incrementa su temperatura y sin embargo cuando tenemos un termómetro en nuestras manos y cuando lo tocamos podemos ver cómo rápidamente y considerablemente varía el tamaño de esa columna de mercurio, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que en el caso del mercurio la dilatación sea tan, digamos, tan visible, ¿no? Tan fácil de considerar. Ahí en la definición se incluye la clave. Y entonces, ¿cuál es la clave? Habla ahí de un bulbo. ¿Cómo se dibujan? Así digo siempre en las clases, ¿cómo se dibujan o se representan los termómetros en las caricaturas? Y que realmente algunos termómetros así tienen esta forma. Y algunos alumnos llegan a decir con una bolita en la parte inferior, ¿no? Algo así, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Que así has visto representados en ocasiones los termómetros. Bueno, pues entonces la parte de abajo, que se conoce como bulbo o bulbo de dilatación, es la clave, es lo que permite que sea apreciable la dilatación. Entonces, en esta parte, ya sea alcohol o mercurio, esa es la parte que se pone en contacto con el cuerpo o el objeto del cual se quiere determinar su temperatura, ¿no? Entonces, cuando lo tocamos, todo esa parte especialmente la parte del bulbo, ese alcohol o mercurio, es el que se expande, pero no tiene hacia dónde irse. Y entonces lo vemos ascender, es como, digamos, una dilatación acumulada. Sin embargo, alguien podría objetar y decir, pero profesor, realmente, por ejemplo, los termómetros clínicos no tienen esa forma, no son más anchos en la parte inferior, incluso al contrario, son más angostos, como podemos ver en la siguiente imagen, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo en la parte de abajo realmente el tubo no se ve más ancho. Entonces, ¿cómo es posible que veamos, como que veamos cómo asciende la columna de mercurio en ese termómetro con tanta facilidad? ¿No tiene bulbo? Realmente sí lo tiene, ¿verdad? No se alcanza a apreciar. ¿Cómo cómo sería, digamos, el diseño? eh, sí, la parte interna, ¿cómo la podríamos ver con mayor claridad? Voy a poner un diagrama, este diagrama no es un termómetro real, en donde podemos ver que realmente sí tiene bulbo de dilatación, solo que está oculto. En la parte del fondo, la parte que es la que se va a poner en contacto y que es angosta por cuestiones médicas, ¿verdad? Por algunas razones conviene que la parte de abajo sea más angosta que el resto del tubo. Bueno, en la parte de abajo ese hueco, esa oquedad es más ancha. Y aquí está el bulbo, nada más que oculto.
Y esta parte, este es el tubo interno, dentro del tubo principal, es mucho más delgada, incluso de lo que parece. Incluso a los termómetros se les incluye una lupa y uno tiene que colocarlo en una cierta posición para poder apreciar esa columna de mercurio, porque es muy delgada. Entonces toda la dilatación que se presenta en toda esta parte, en ese bulbo, que ahí está el bulbo, es la que se va a reflejar cuando la columna de mercurio ascienda por el termómetro, ¿verdad? Por eso da la impresión en la parte de abajo de ser metálico los termómetros. Se ven plateados en la parte de abajo. Realmente no, no son metálicos. Ahí eso es mercurio. Lo que pasa es que aquí ya la pared del tubo es muy delgada y entonces se alcanza a apreciar con mayor claridad el mercurio que está en el interior del termómetro, ¿verdad? Entonces esto es el concepto de un termómetro que pues realmente pues es bastante conocido, no es un objeto extraño para nosotros. Bueno, ¿por qué de mercurio o por qué de alcohol? Eso depende de la temperatura que queramos medir, ¿verdad? Eh, para que el termómetro funcione necesitamos que se encuentre el mercurio en su interior en estado líquido, ¿sí? Entonces, si lo enfriamos demasiado, también podemos tener una varilla de mercurio, por supuesto que sí. Tendríamos que bajar su temperatura a unos 40 grados bajo cero en la escala Celsius. También se solidificaría el mercurio. Podríamos tener una varilla, golpear algo con el mercurio, ¿verdad? Entonces, si estamos por debajo del punto de fusión del mercurio, pues entonces ya no funcionaría el termómetro. No podríamos medir cosas que tengan temperaturas menores a unos más o menos 40 grados Celsius. Tenía que estar bajo cero, perdón, tenía que estar por arriba de esa temperatura, ¿verdad? Y también pues tiene otro límite superior, que es antes de que el mercurio se evapore. Entonces, y esto ocurre cuando el mercurio alcanza su punto de ebullición. Entonces, el termómetro de mercurio sirve para medir temperaturas que estén por arriba del punto de fusión del mercurio y por debajo del punto de ebullición, antes de que el mercurio también se evapore. Podemos tener mercurio en estado gaseoso, por supuesto, y es muy peligroso, ¿verdad? Algunas lámparas funcionan con mercurio y cuando están prendidas el mercurio digamos, eh, se hace gas y el respirarlo pues es muy nocivo, ¿verdad? Entonces eso es lo que determina eh, si conviene un termómetro de mercurio o de alcohol. De hecho, los termómetros de alcohol son incluso más caros que los de mercurio y se utilizan para medir temperaturas, digamos, especiales. Entonces, en el caso del termómetro de mercurio, dice aquí, su escala puede ser de menos 39 grados Celsius, ¿sí? Un poquito arriba de su punto de congelación, hasta 357 grados Celsius, ¿verdad? Antes de que el mercurio se evapore. Si quisiéramos medir temperaturas menores, entonces se puede utilizar el termómetro de alcohol, ¿verdad? De menos 139 hasta menos 39 grados Celsius. Y para temperaturas todavía menores, entonces se necesitarían termómetros de tolueno o de éteres de petróleo. Entonces ese es el concepto de temperatura y un termómetro. Pero ahora hablemos de las escalas termométricas, ¿verdad? Es decir, cómo se miden pues las temperaturas. Antes de ver las escalas termométricas, olvidaba un detalle también interesante, perdón, importante, y mencionábamos el ejemplo, estos dos cuerpos están a la misma temperatura y uno se siente más frío que el otro, o más caliente, etcétera, como lo queramos ver. ¿Y a qué se debe si están a la misma temperatura? Bueno, es que entran en juego otras propiedades o características. En este caso tiene que ver con la conductividad. Es que es mejor conductor del calor el metal que la madera, que lo podemos ver en términos sencillos como que el metal absorbe o libera el calor más fácilmente que la madera. La madera incluso es aislante, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, nos roba o nos transmite más rápido la energía a este cuerpo que este a nosotros. ¿Y nos la roba o nos la transmite? Depende. Y estamos ahí hablando de otros conceptos, equilibrio térmico, calor, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, depende de cuál cuerpo esté más caliente que cuál, ¿verdad? Necesitan estar dos cuerpos en contacto. Pero entonces se percibe más frío el metal porque es mejor conductor del calor, ¿verdad?
Bueno, entonces ahora sí hablemos de las escalas de temperatura. La verdad es que han existido muchas escalas de temperatura. Algunas eran más bien cualitativas que cuantitativas. Sí, por ejemplo, podríamos poner como escala decir verano y primavera y otoño, invierno, con palabras incluso. ¿Verdad? Pero bueno, actualmente no nos serviría mucho ese tipo de escalas y persisten o existen dos escalas principales, ¿no? Que se manejan de manera habitual y una que tiene que ver más con cuestiones científicas, ¿verdad? De la que vamos a hablar más adelante. ¿A cuáles escalas nos referimos? A los grados Celsius, que a veces también se les llaman grados centígrados, pero su nombre apropiado, correcto, es grados Celsius y grados Fahrenheit. ¿Cuál de las dos escalas es la más antigua? ¿Verdad? Bueno, de estas dos, ¿verdad? No son las escalas más antiguas que existen. Pues la más antigua son los grados Fahrenheit entre estas dos. ¿Y cómo se definen? Bueno, aquí también hay que mencionar un detalle. Para establecer una escala, si nosotros quisiéramos crear nuestra propia escala de temperatura, necesitamos dos temperaturas conocidas. No se puede solo con una. ¿Para qué sirve? ¿Por qué dos temperaturas? Una nos va a permitir determinar cuál es el cero en nuestra escala y la otra el tamaño de los grados, ¿verdad? Entonces no se puede establecer una escala solo con una temperatura, necesitamos dos temperaturas. Entonces, bueno, el alemán, si era alemán o polaco, o danés o inglés. Bueno, la verdad es que en términos generales se considera que es alemán, aunque en realidad Gabriel Fahrenheit eh, era, más bien nació en Polonia, pero era de ascendencia alemana, por eso en términos generales se le considera alemán, aunque por nacimiento podría considerarse polaco y que también pasó mucho tiempo en Inglaterra y en Dinamarca, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, Gabriel Fahrenheit, ahí están sus fechas de nacimiento y muerte, pues podemos decir que su escala tiene más mérito que los grados Celsius. ¿Por qué? Porque además de todo, Gabriel Fahrenheit era ingeniero y era soplador de vidrio, así que él construyó su propio termómetro, al que posteriormente le estableció su escala. Aquí dice, es un poquito impreciso el enunciado, construyó en 1714 el primer mercurio. No es cierto, ya existían termómetros anteriormente. Podemos considerar que Gabriel Fahrenheit construyó el primer termómetro a base mercurio, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles fueron las dos temperaturas? Bueno, dado que la escala previa manejaba temperaturas negativas, porque se podría estar por debajo de la temperatura que se consideraba cero, con una intención, sí, con la intención de que no se manejaran temperaturas negativas, Gabriel Fahrenheit trató de encontrar la temperatura más baja posible. Y eso nos lleva también a una cuestión, y si existe una temperatura más baja posible, bueno, es el cero absoluto, de eso vamos a hablar ahorita más adelante, ¿verdad? Entonces él buscó la temperatura más baja posible que tuviera a su alrededor en época invernal y esta la encontró con una mezcla, que la encontró mediante, en una mezcla de hielo con cloruro de amonio, con sal de cloruro de amonio, ¿verdad? Y entonces a la temperatura más baja que pudo encontrar le designó el valor de 0 grados. Y eso, bueno, pues es un inconveniente porque pues, él pensó que esa sería la temperatura más baja, aunque actualmente podemos encontrar con mucha facilidad temperaturas todavía más bajas que esas con refrigeradores, tal vez ni siquiera necesariamente industriales, tal vez hasta domésticos se podrían encontrar temperaturas más bajas. Y después tomó como referencia, para poder determinar de qué tamaños van a ser los grados, tomó como referencia una temperatura fija, bueno, en condiciones normales, la temperatura del cuerpo humano, la temperatura corporal. Y entonces a la temperatura del cuerpo humano la consideró como la temperatura de 96 grados. ¿Sí? 0 grados, lo más frío que pudo encontrar. 96 grados, la temperatura corporal. Bueno, de una persona que no está enferma, que no tenga fiebre, ¿verdad? La pregunta sería, ¿y por qué escogió? ¿Por qué escogió la temperatura corporal 96? ¿Por qué no escogió 100? La verdad es que hay divisiones, más bien opiniones divididas más bien en cuanto a por qué le puso 96. Algunos incluso llegan a decir que es que eh,
utilizó como referencia la temperatura de una persona con fiebre, lo cual no suena nada razonable, ¿verdad? ¿Por qué escoger a una persona con fiebre? Bueno, tal vez podría a lo mejor razonarse que, bueno, pues, Gabriel Fahrenheit puso como cero en su escala de temperaturas lo más frío que encontró y como que escogió el 100 a la persona con la temperatura más alta posible, aunque eso implicaba que la persona estuviera enferma, ¿no? Bueno, algunos afirman eso. Otras, o digamos, otras versiones es que más bien él dividió la temperatura más baja que encontró hasta la temperatura corporal en 24 partes, es decir, que su escala tenía 24 grados en realidad. Tal vez, y eso sí ya es una conjetura personal, tal vez influenciado por las escalas inglesas, el sistema inglés en donde pues las relaciones entre unas unidades y otras eh, están relacionadas con docenas, terceras, cuartas, por ejemplo, un pie tiene 12 pulgadas y una yarda tiene 3 pies, ¿verdad? Eh, Tal vez, pero él originalmente parece que escogió 24 grados entre esas dos, pero entonces su escala quedaba muy, podemos razonarlo de dos maneras, quedaba con muy pocos grados, o bien los grados eran muy grandes. En realidad no serían tan grandes. En ese caso, cada grado Fahrenheit sería como de unos un poquito superior a 2 grados Celsius. Bueno, sea como haya sido, vamos a decir, es un poco extraño, pero Gabriel Fahrenheit para establecer su escala utilizó como cero lo más frío que encontró y como el 96 la temperatura corporal. Bueno, aquí tenemos dos temperaturas que en realidad utilizan otra referencia, el punto de fusión y de ebullición del agua, ¿verdad? Pero originalmente Gabriel Fahrenheit utilizó esas dos temperaturas. El cero en su escala, que tal vez quedaría por ahí, sería la temperatura lo más frío. Y lo ponemos así entre comillas, ¿verdad? Porque pues ¿por qué íbamos a considerar que esa era la temperatura más fría, verdad? Tal vez Gabriel Fahrenheit no así mismo tampoco lo consideró, pero bueno, eh, tal vez se pensaba en ese tiempo que difícilmente se podría encontrar algo más frío que eso. Y como el 96, la temperatura, que bueno, tal vez quedaría por acá, el 96 sería la temperatura corporal. Después, aparte de esto, tenemos los grados Celsius. ¿Verdad? ¿Y en qué consisten los grados Celsius o cuál sería su definición? Bueno, en los grados Celsius se utiliza como referencia, digamos, una temperatura que podemos considerar un poco más formal, el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. También aquí tenemos que pues, hacer referencia a algunos conceptos, por ejemplo, el cambio de fase, aunque lo vamos a mencionar ahorita superficialmente, posteriormente ya con más detalle. El cambio de fase es decir, cuando un cuerpo pasa del estado sólido a líquido, por ejemplo, o cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, es un proceso que se da a temperatura constante. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en el agua cuando está hirviendo y me estoy adelantando un poco, entonces digamos que ya está hirviendo el agua. ¿Cuál sería la diferencia entre que la flama de la estufa esté alta o sea baja? Ya está hirviendo el agua. Entonces, ¿tendríamos agua hirviendo más caliente o menos caliente? La verdad es que no. La temperatura sería la misma. La diferencia sería el tiempo en el que el agua se evaporaría, ¿verdad? Pero en realidad el cambio de fase mientras el agua se esté evaporando, en realidad la temperatura del agua no cambia. Lo mismo pasa cuando un hielo se está derritiendo, ¿no? Entonces, hasta que termine de derretirse, mientras no se derrita por completo el hielo que podemos tener en un vaso, la temperatura de esa mezcla de hielo con agua serían unos 0 grados en la escala Celsius, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es digamos, una muy buena referencia, porque es una temperatura que no cambia, no varía. La temperatura en la que el agua se está derritiendo y la temperatura en la que el agua se está evaporando, es decir, el punto de fusión y el punto de ebullición. Entonces, Gabriel, Andrés Celsius utilizó más bien esas dos temperaturas como referencia y el punto de fusión lo estableció como los 0 grados Celsius y al punto de ebullición como los 100 grados. Entonces, como su escala utilizó la dividió en 100 grados, por eso también se les llaman grados centígrados. A eso se refiere, aunque su nombre correcto, su nombre más propio serían grados Celsius, no grados centígrados.
Bueno, pues entonces vamos a poner aquí un diagrama que compare ambas escalas, ¿verdad? Entonces, a continuación presento ese diagrama. Antes de comparar esas dos escalas con ese diagrama que mencionaba, bueno, vale la pena indicar en qué se basa la escala Celsius. Entonces, recibe ese nombre en honor a quien, pues, digamos, la inventó, por decirlo de alguna manera, o la desarrolló más propiamente dicho, Andrés Celsius. Pero notemos cómo sus fechas son posteriores a las de Fahrenheit. Fue primero la escala Fahrenheit que la escala Celsius, aunque no muy separadas en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces, como ya habíamos mencionado y como está ahí escrito, Andrés Celsius basó su escala tanto en el punto de fusión del hielo a los 0 grados Celsius como con el punto de ebullición del agua 100 grados Celsius. Un detalle también que hay que mencionar, que eso lo puedes ver en el tema de presión atmosférica, es que la, el punto de ebullición pues depende de la presión atmosférica. Entonces sería la temperatura de fusión y de ebullición a la presión atmosférica, es decir, más sencillamente a nivel del mar, porque disminuye con la altitud. Y pues bueno, si ya escogió como 100 en el punto de ebullición, bueno, ya lo que sigue es como que obvio, ¿no? Hasta tal vez está de más, dividió su escala en 100 partes iguales, ¿verdad? Cada una de 1 grado Celsius. Bien, entonces ahora sí vamos a poner ese diagrama para comparar las dos escalas, las escalas de temperatura, grados Fahrenheit y grados Celsius, ¿verdad? Entonces, como en la escala, en los grados Fahrenheit, Gabriel Fahrenheit buscó la temperatura más baja posible, pues eso implica que esa temperatura estaba por debajo del punto de ebullición. Así que ya a la temperatura, el punto de fusión, perdón, entonces el punto de fusión del hielo pues quedaría por encima de ese cero en la escala Fahrenheit, ¿no? A los 0 grados Celsius le corresponden 32 grados Fahrenheit y a los 100 grados Celsius le corresponden 212 grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la relación entre ambas escalas. Sí, en ambos casos aquí tenemos la misma temperatura. Estas dos temperaturas en ambas escalas se refieren al punto de fusión del agua, a la presión de una atmósfera, punto de fusión. Y tanto el 212 como los 100 grados corresponden en ambas escalas al punto de ebullición del agua. Vamos a ponerlo por acá, que representa cada cosa. PE, punto de ebullición del agua. PF, punto de fusión, en ambos casos, del agua. Y bueno, ya no ponemos más, pero aparte, bueno, habría que especificar punto de fusión y punto de ebullición del agua a, eh, a, a nivel del mar o bajo una presión de una atmósfera. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la equivalencia entre ambas escalas. Y tal vez tú ya lo has visto, esto es algo que se aprende desde la secundaria. Es la forma de convertir o pasar de una escala a la otra es considerablemente, vamos a decirlo así, más complicada que para hacer otro tipo de conversiones. No sé si estás tú de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, para pasar ya sea de centímetros a pulgadas o de pulgadas a centímetros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, o una multiplicación o una división, ¿no? Y entonces si decimos que una pulgada, ¿verdad?, equivale a 2.54 centímetros, bueno, pues ese es el factor por el cual dividiríamos o multiplicaríamos. Así que 5 pulgadas, para saber a cuántos centímetros equivalen, pues multiplicaríamos ese 5 por 2.54. O 30 centímetros, para saber a cuántas pulgadas equivalen, lo dividimos entre 2.54. Y no solo en cuestión de magnitudes físicas, también otro tipo de magnitudes. Por ejemplo, pensemos en conversión de monedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber a cuántos pesos equivalen 20 dólares, bueno, vamos a decir 30 dólares, ¿qué tendríamos que utilizar? Pues el tipo de cambio, que es variable, bueno, ese es otro asunto, estamos hablando de cuestiones económicas, ¿no? Pues vamos a decir que un peso, perdón, que un dólar equivaliera a 20 pesos, entonces 30 dólares serían 600 pesos, multiplicar por 20. En cambio, si quisiera pasar 400 pesos a dólares, serían 20 dólares, 400 entre 20, ¿sí? Así de fácil y de rápido.
o multiplicar o dividir con ese factor de equivalencia. Sin embargo, en el caso de la temperatura en grados Fahrenheit y de grados Celsius, no solamente es una multiplicación o una división, como se quiera ver, sino además una suma o una resta. Tal vez te acuerdas de la fórmula que probablemente el profesor presentó así, digamos, sin previo aviso. Ahorita vamos a explicar de dónde sale esa fórmula, es hacia dónde voy, a una deducción, pero en realidad muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan caprichosa la forma en la que se convierten los grados Celsius a Fahrenheit o viceversa? ¿A qué se deberá? ¿A qué se deberá? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Por qué no es tan sencillo pasar de unos grados a otros y sí de pulgadas a centímetros o de pesos a dólares? ¿Sí te das una idea de por qué? Porque los ceros no coinciden. Porque 0 grados Celsius no es igual a 0 grados Fahrenheit. Y pensemos en el caso de, es el único valor en el que coinciden muchas de las escalas, ¿no? O muchas de las equivalencias, el cero. Es decir, a cuántas pulgadas equivalen 0 centímetros? Obvio, ¿no? 0 centímetros, 0 pulgadas. ¿A cuántos dólares equivalen 0 pesos? 0 dólares. Es la nada. En cambio, en este caso, en realidad 0 grados Celsius, como estamos viendo en ese diagrama, no equivale a 0 grados Fahrenheit. Y eso lo complica. Pero ¿por qué decimos que lo complica? Bueno, tal vez eso lo podemos entender un poquito más si analizamos la relación entre centímetros y pulgadas de una manera gráfica. También la relación entre unidades se puede representar gráficamente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pensamos aquí, vamos a hacer una gráfica que represente esa relación. Vamos a decir que en este plano cartesiano, en el eje horizontal vamos a representar a las pulgadas y en el eje vertical vamos a representar a los centímetros. Entonces vamos a también a su vez a decir que cada división, ¿verdad? En el eje horizontal corresponden a 1, 2, 3 y 4 pulgadas. Mientras que en el eje vertical vamos a poner estos caprichosos valores. La primera división es para el valor de 2,54 centímetros, la segunda división para el valor de 5,08 centímetros, la tercera casualmente la última 10,16 centímetros y la tercera serían 7,62 centímetros. Casualmente una, dos, lo que equivaldría a 1, 2, 3 y 4 pulgadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría una gráfica que representa la relación entre ambas unidades? Bueno, pues el primer punto, cada relación entre variables pues quedaría representada con un punto. El primer punto sería el origen. Es precisamente lo que complica el asunto, ¿verdad? Porque 0 pulgadas corresponden a 0 centímetros. Y luego tendríamos que para 1 pulgada eso correspondería a 2,54 centímetros, que eso, su coordenada estaría como el vértice de este marco que estoy poniendo, ¿verdad? Luego, 2 pulgadas, a 2 pulgadas le corresponden precisamente 5,80 centímetros, 3 pulgadas casualmente 7,62 centímetros y finalmente 4 pulgadas, pues los 10,16 centímetros. Esa no es la gráfica, ¿verdad? Solo es para poder ubicar bien cuáles son las coordenadas. Aquí incluso podemos poner esto como línea discontinua para que se entiendan que son líneas de ayuda, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a poner los puntos que representan la relación entre ambas unidades. 1 pulgada, 2,54 centímetros, 2 pulgadas, 5,08 centímetros, 3 pulgadas, 7,62 centímetros y 4 pulgadas, 10,16 centímetros. ¿Cómo es la gráfica que relaciona eh, las pulgadas con los centímetros? Pues sería una línea recta que pasa por el origen. ¿Y cómo sería una gráfica que representa la relación entre, ahora hablemos de pesos y dólares? Digamos que ya no tengo aquí pulgadas y centímetros, quiero hablar de la relación entre pesos y dólares. Y que en el eje horizontal ponemos los dólares que representamos con una doble raya y en el eje vertical ponemos los pesos y lo representamos como con una sola raya, ¿verdad? Entonces, bueno, consideremos también, porque aquí se complica, porque en economía la razón de cambio no es constante, pero digamos que el dólar estuviera a 20 pesos y casualmente aquí ponemos los valores de 20, 40, 60 y 80. Bueno, pues esa sería la gráfica, ¿verdad? También
En términos generales, las gráficas que representan la equivalencia entre dos tipos de unidades siempre va a tener la misma forma, una línea recta que pasa por el origen, porque en la mayoría de los casos el cero en unas unidades equivale al cero en otras unidades. Asimismo, podríamos hablar de pascales y kilogramos sobre centímetro cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué hay de una gráfica que representa la relación de unidades entre, ahora estamos hablando de escalas termométricas, ¿verdad? Que es el tema que estamos viendo, escalas de temperatura. Digamos que en el eje vertical ponemos los grados Celsius, no más bien en el eje horizontal, y en el eje vertical ponemos los 200, perdón, los grados Fahrenheit. El detalle es que aquí la gráfica no va a ser una recta. El aumento sí va a ser proporcional. Un aumento de 10 grados Celsius, ¿verdad? Si equivale, vamos a decir, a 18 grados Fahrenheit, entonces un aumento de 20 grados Celsius equivaldría a 36 grados Fahrenheit. Son proporcionales los aumentos, ¿verdad? Entonces, eso va a quedar representado porque la gráfica también va a ser una línea recta. El detalle es que sería una línea recta, pero que no pasa por el origen. A los 0 grados Celsius le corresponden, como vemos allí en ese diagrama de los termómetros, le corresponden 32 grados Fahrenheit. Ya le iba a poner los grados Fahrenheit, no hay necesidad. Y a los 100 grados Celsius le corresponden, según lo que estamos viendo ahí en ese diagrama, 212 grados Fahrenheit. Entonces vamos a poner aquí, que aquí estuviera el valor de 212 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué forma tendría la gráfica? También una línea recta, diagonal, pero que no pasa por el origen. Entonces, a los 100 grados Celsius, perdón, a los 100 grados Celsius, sí, precisamente le corresponden 212 grados Fahrenheit. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a poner aquí también discontinuas estas líneas de ayuda, perdón, porque lo único que queremos es que ahí se vea que a 100 grados Celsius, cuál es la temperatura que le corresponde en grados Fahrenheit. Ese sería un punto. Y el otro punto ya no sería el origen, sino ¿verdad? A 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit. Por lo tanto, la forma de la gráfica, pues ahora sería esta. Y bueno, para lo que voy a decir a continuación, deberías haber llevado un curso de geometría analítica, bueno, pero estos son los temas básicos de geometría analítica, la ecuación de la línea recta, y si no ha llevado geometría analítica, pues tal vez debía haber puesto la fórmula desde el principio, estoy explicando de dónde sale la, la fórmula, pero vamos a decir que esto, pues en términos generales es el eje Y y este es el eje X, igual aquí esto es la Y y este es el eje X, bueno, de geometría analítica nos dicen que la ecuación que representa a esta gráfica tendría la forma y igual a m por x, donde m, que también es muy conocida como pendiente, pues es la tasa de cambio, la relación entre ambas variables, ¿no? Por ejemplo, hablando de pesos y de dólares, pues m, la pendiente, representaría 20, ¿verdad? La relación entre pesos y dólares. Por cierto, ¿cómo se saca la pendiente? Para sacar la pendiente necesitamos una pareja de puntos, ya sea dos puntos seguidos o dos puntos cualesquiera. Digamos que vamos a utilizar este par de puntos para sacar la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Bueno, aquí lo vamos a explicar un poco rápido. La pendiente se calcula como y2 menos y1 entre x2 menos x1, donde y1, y2, x1 y x2 corresponden a las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, en este caso, este punto pues, lo estamos considerando como el punto 2, y entonces sus coordenadas serían x2, y2, y las coordenadas de este punto, el punto 1, sus coordenadas serían x1, y1. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, para este ejemplo, bueno, de este punto, ¿cuáles son sus coordenadas? X1, si estás de acuerdo, es 1. Y1 serían 20. X2 serían 4, si es que escogí esos dos puntos. Y Y2 sería 80. Entonces, Y2 menos Y1 serían 80
menos 20, y que incluso podemos hablar de las unidades, serían 80 pesos menos 20 pesos entre $4 menos $1. Y esto sería igual a 80 menos 20 son 60 pesos entre $3. Y esa relación da los 20 pesos por dólar, ¿sí? La equivalencia entre ambas unidades, 20 pesos por dólar. La pendiente representa la tasa de cambio, ¿verdad? Entonces, aquí la ecuación pues sería igual a los pesos, se calculan como el producto de los dólares por 20, donde 20 es la pendiente, ¿verdad? Y también en el caso anterior, el de las pulgadas y los centímetros, aunque la pendiente sea diferente, pero la fórmula siempre va a tener la misma forma. El valor de x, el valor de y es igual al valor de la x, simple y sencillamente multiplicado por un factor, ¿verdad? Que corresponde a la equivalencia. Mientras que en este caso, cuando la gráfica no pasa por el origen, entonces ahora la forma de la gráfica, según lo que hemos aprendido, lo que has aprendido en la clase de geometría analítica sería igual a y igual a m por x. ¿Qué más? ¿Te acuerdas? M por x más b. ¿Y qué representa b? La ordenada al origen. Y la ordenada al origen sería, en términos muy simples, el valor de la y cuando la x vale 0. ¿Cuánto vale la y cuando x vale 0? 32. Esa sería la ordenada al origen. El valor de la y en donde la gráfica, en donde la recta corta el eje y, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso tendríamos que calcular la pendiente entre esos dos puntos. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? Vamos a considerar que este es el punto 2 y este es el punto 1. Entonces las coordenadas del punto 2, es decir, x2, y2, la x serían 100 grados Celsius, no lo vamos a complicar, simple y sencillamente decimos 100, y la y serían 212. Y las coordenadas de este primer punto, ¿verdad? Entonces serían la x 0 y la y serían 32. Bueno, entonces tendríamos que calcular primero la pendiente, pero bueno, antes de continuar y llegar a la relación, que es a lo que vamos a llegar simple y sencillamente a una fórmula para transformar grados Fahrenheit a Celsius y viceversa. Aquí lo que estamos contestando es por qué la conversión es más complicada, por qué los ceros no coinciden. Y aquí es donde lo podemos ver. Podemos ver que si los ceros coincidieran, entonces la conversión se limita o se reduce a una multiplicación. Nada más que en este caso tenemos que hacer una multiplicación y una suma. Y la suma es para, por decirlo así, para igualar los ceros, ¿verdad? Por la situación de que no son iguales los ceros. Así que bueno, ya nos podemos olvidar de esto. Pues de paso sirvió como un recordatorio de la ecuación de la recta. Entonces, pero esa es la ecuación de la recta, de una recta que pasa por el origen y ahorita estamos hablando de una recta que no pasa por el origen, ¿verdad? Entonces la pendiente, ya habíamos dicho que sería igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿verdad? Entonces de aquí pues es más hasta para que haya menos confusión, este valor sería x1, este valor sería y1, este valor sería x2 y este valor sería y2. Estamos haciendo la deducción de la fórmula de la conversión de grados Fahrenheit y Celsius, ¿verdad? Entonces la pendiente sería igual a y2, 212, menos y1, menos 32, entre x2 serían 100 grados Celsius, menos x1, menos 0. Un valor de todos esos tres valores es 0, ¿verdad? 212 menos 32 son 180. Y 100 menos 0, pues simple y sencillamente 100. Entonces, borré demasiado rápido el ejemplo de los pesos y de los dólares. Antes de llegar a la pendiente a ese 20, si no mal recuerdas, teníamos un 60 entre 3, 60 pesos entre $3, lo cual quiere decir que donde hay $60 es lo mismo que decir que hay más bien 60 pesos, es lo mismo que de hablar de $3. Aquí lo que quiere decir esta relación es que donde hay 180 grados Celsius, 180 grados Fahrenheit, perdón, hay 100 grados Celsius, ¿verdad? Y por eso aquí está indicado este 180 desde hace rato.
En un incremento de 100 grados Celsius hay un incremento de 180 grados Fahrenheit. Por lo tanto, ¿cuáles grados son más grandes? Es decir, ¿cuál sería un incremento de temperatura mayor? Para ilustrarlo con un ejemplo. ¿Un incremento de temperatura de 10 grados Celsius o un incremento de temperatura de 10 grados Fahrenheit? Sería mayor el incremento de 10 grados Celsius, porque donde, si donde hay 100 grados Celsius hay 180 grados Fahrenheit, donde hay 10 grados Celsius habría un aumento de 18 grados Fahrenheit. O sea, casi cabe el doble de grados Fahrenheit en los grados Celsius, ¿verdad? Y que esto lo podemos simplificar, pues dividimos entre 10 como 18 décimos y si todavía le sacamos la mitad a esto, a los 18 décimos, lo podemos reducir a 9 quintos, ¿verdad? Y bueno, tal vez en tus fórmulas en la secundaria, ese 9 quintos lo manejaste como un 1.8, pero aquí lo vamos a dejar así porque luego vamos a ver, vamos a trabajar con su inverso. Y si bien 9 quintos es un número que tiene solo una décima, 5 novenos, ¿no? 5 novenos es un número periódico, ¿verdad? Entonces conviene dejarlo como fracción. Bueno, pues entonces ya tenemos la pendiente. La fórmula de esta gráfica y sería igual a m por x, entonces sería 9 quintos por x más la pendiente, más la ordenada al origen. Ya dijimos, simplemente lo vemos por observación, esta es la pendiente y la ordenada al origen serían 32. Solo que recordemos que nuestra Y representa, la Y es la temperatura en grados Fahrenheit y la X la temperatura en grados Celsius. Entonces ahora sí, nuestra fórmula de conversión sería temperatura en grados Fahrenheit, sería, que es lo mismo que la Y, sería igual a la pendiente 9 quintos de la temperatura en grados Celsius, no necesitaba paréntesis, de la temperatura en grados Celsius, más 32. Y de ahí es de donde sale esa caprichosa conversión de unidades y pues todo lo que he mencionado es que se complica porque, bueno, que no es tan sencilla como otras conversiones porque no coinciden los ceros como ya hemos dicho anteriormente. Ahora, para sacar la fórmula para ahora convertir, estas fórmulas sería para convertir los grados Celsius a grados Fahrenheit. El 9 quintos es la relación, ¿verdad?, entre unos y otros grados. Esto se puede ver que como que donde hay 9 grados Fahrenheit hay 5 grados Celsius. Es casi son del doble de tamaño de los grados Celsius. 1.8 veces mayor un grado Celsius que un grado Fahrenheit, ¿verdad? Pero estamos hablando de incrementos, porque hablando de temperatura, un grado Celsius, bueno, sí, también sería una temperatura más elevada que un grado Fahrenheit, pero estamos hablando especialmente de incrementos. Ahora, para sacar la fórmula para convertir los grados Celsius a partir de los grados Fahrenheit, podría ser otra gráfica, ¿verdad? Y entonces, bueno, invertir el eje Y con el eje X. Sin embargo, bueno, eso ya lo vamos a simplificar y vamos a hacer simple y sencillamente un despeje de esta fórmula. Entonces, si de esta fórmula despejamos la temperatura en grados Celsius, tendríamos, ¿verdad? Primeramente este 32 que está sumando lo paso restando o restamos 32 a ambos miembros de la expresión, entonces tendríamos temperatura en grados Fahrenheit menos 32 es igual a 9 quintos de la temperatura en grados Celsius. Pero eso es equivalente a lo siguiente. Eso es lo mismo, a veces se expresa así, como 9 por la temperatura en grados Celsius entre 5. Así también se puede poner y lo pongo así para que sea un poco más claro el despeje, que tampoco es tan complicado, ¿verdad? Entonces, este 5 que está dividiendo pasa multiplicando del lado izquierdo, ¿sí? Pero ¿a qué multiplica? Pues a todo, porque lo propio sería decir multiplicando ambos miembros por 5 para que este 5 se cancele. Pues, pero este miembro está formado por dos términos, entonces el 5 multiplica los dos términos, necesita un paréntesis. Y este 9 pasa dividiendo, ¿a qué? A todo, ¿verdad? O más propiamente diríamos dividiendo entre 9 ambos miembros de la expresión, sí, pero el miembro del lado izquierdo tiene dos términos, entonces divide a los dos. Entonces por eso necesitamos poner un paréntesis del lado izquierdo. Y esto se puede agrupar así. Entonces la temperatura en grados Celsius, bueno, vamos a ponerlo así.
para que sea más claro. El 5 multiplica todo, entonces podríamos poner 9 por temperatura en grados Fahrenheit menos 32, perdón, 5 por temperatura en grados Fahrenheit menos 32, y dijimos que el 9 lo divide a todo, y eso es igual a la temperatura en grados Celsius. Y ya nada más tendríamos que darle vuelta a la igualdad. Temperatura en grados Celsius sería igual a, y bueno, pues la forma en la que se puede quedar más simplificada esa expresión es agrupar el 5 y el 9 como un 5 novenos que multiplica el binomio. Esto es equivalente a 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32, que aquí simple y sencillamente hicimos un despeje. Entonces, por eso, ¿verdad? En un caso, primero, tal vez te acuerdas que primero se multiplica y después se suma, mientras que en el otro caso, primero tenemos que restar y después multiplicar, ¿verdad? Se hacen en el orden contrario, ¿verdad? Y entonces por eso conviene manejarlo así como fracción 9 quintos, porque aquí nos queda invertido. Y entonces, pues mientras que 9 quintos no tiene solo una décima, este es un número periódico, punto 5555, ¿verdad? Esas son las fórmulas para convertir, para hacer la conversión entre grados Celsius y grados Fahrenheit. Solo explicamos de dónde sale y también explicamos por qué es tan complicada, bueno, porque es un poco más complicado que otros tipos de conversión. Bueno, pues ahí presento las fórmulas ya un poquito más bonitas para convertir unidades. Y qué trabajo nos dio Gabriel Fahrenheit, ¿verdad? Por escoger lo más frío que pudo encontrar. Qué bendición hubiera sido que él también nos cogiera como el cero el punto de ebullición del agua, pero todo su intento fue no trabajar con temperaturas negativas, ¿no? Porque hasta carecen un poco de sentido las temperaturas negativas. Se suele llamar por debajo del cero, ¿no? O bajo cero, 10 grados bajo cero realmente, por ejemplo, ¿no? Pero esto lanza una pregunta, pero es que ¿hay un límite? Bueno, al parecer hacia arriba no hay un límite de temperaturas, ¿verdad? Y en un laboratorio se podrían manejar temperaturas del orden de miles de grados. Bueno, pero si vamos a cuerpos más calientes en el universo, el centro de una estrella, en el centro de una estrella podríamos estar hablando de decenas a centenas de millones de grados Celsius. Tal vez en algún tipo de estrellas especiales o incluso en situaciones más de más alta temperatura en el universo como las, las supernovas o algún otro tipo de eventos, podríamos hablar de miles, cientos de miles de millones, ¿verdad? Miles de millones, cientos de miles de millones de grados, ¿verdad? Entonces, todo parece indicar que hacia arriba no hay un límite. No, no hay algo que podría limitar, impedir que, aunque exista una temperatura más alta que se haya podido lograr, tal vez en la colisión de dos agujeros negros o algo por el estilo, pero nada parece indicar que se podría de alguna forma conseguir una temperatura todavía más alta que esa. Pero la pregunta sería, ¿y hacia abajo? ¿Hacia abajo existe una temperatura más baja? ¿O existe la temperatura más baja posible? Bueno, aquí todo parece indicar que sí, ¿verdad? Y a esa temperatura más baja posible se le conoce como el cero absoluto, ¿verdad? Entonces la definición del cero absoluto es muy sencilla, la temperatura más baja posible. Entonces, bueno, tal vez exista una definición un poco más elegante, pero así lo vamos a manejar nosotros. Cero absoluto, temperatura más baja posible, ¿verdad? Bueno, eh, se hubiera simplificado bastante las escalas y las conversiones y en ambas escalas se hubiera trabajado con lo más bajo realmente posible, no lo que consideró Gabriel Fahrenheit más bajo. El problema es que esa temperatura más baja posible, el cero absoluto, es una temperatura que se escapa de las temperaturas que manejamos habitualmente, ¿verdad? La naturaleza, el universo impone ciertos límites, ¿verdad? Y como ejemplo tenemos la velocidad de la luz y se nos enseña que no hay nada que se pueda mover más rápido que la luz y que bueno, a veces se puede decir que sí, que hay otras situaciones, bueno, etcétera, y ya se entra en otros campos la mecánica cuántica y lo mismo pasa aquí con el cero absoluto, y se empiezan a complicar algunas cuestiones y también incluso ahí entran
cuestiones de mecánica cuántica, ¿no? Y que es la temperatura en la cual las partículas tienen la menor energía posible, pero ¿qué es la energía de una partícula? En fin, esto ya es un poco más profundo dentro de la física, pero lo vamos a definir de manera sencilla. Cero absoluto, la temperatura más fría que existe, ¿verdad? Bueno, entonces por eso, bueno, en la vida cotidiana, pues realmente conviene o los grados Celsius o los grados Fahrenheit, porque para cuestiones, digamos, de temperatura ambiente estaríamos hablando del orden de los cientos de grados si quisiéramos manejar los grados Kelvin, ¿verdad? Y nos tendríamos que acostumbrar y podría generar cierta confusión. Entonces existen dos escalas, pero de las cuales vamos a hablar solamente de una, que en donde su cero es el cero absoluto, la temperatura más baja posible. Y este tipo de escalas se les llaman escalas absolutas, ¿verdad? En donde el cero es realmente el cero, ¿sí? Ni en los grados Fahrenheit ni en los grados Celsius el cero es el cero absoluto, ¿verdad? Para no ser redundantes. Entonces, bueno, esta es un ejemplo de estas, las más importantes o las que se utilizan en el sistema internacional, los Kelvin. ¿Y qué son entonces los Kelvin? Bueno, pues es otra escala termométrica, pero es una escala absoluta. Entonces, bueno, aquí vienen algunos detalles. Pues el inglés William Kelvin es quien inventó esta escala de fines por ahí de seguramente finales siglo, del siglo XIX, principios del siglo XX, propuso una escala en la que el cero correspondía a lo que tal vez sea la menor temperatura posible, el cero absoluto, ¿verdad? Esta temperatura corresponde a menos 273 grados Celsius, o más propiamente dicho, a 273 grados Celsius bajo cero. En esta temperatura, bueno, teóricamente la energía de las moléculas es mínima. Y todo esto tiene que ver con cuestiones de mecánica cuántica y bueno, no vamos a adentrarnos en eso. Entonces el tamaño de un Kelvin es igual a 1 grado centígrado y el valor de 0 grados centígrados corresponde a 273 Kelvin. Por cierto, aquí no cometí un error, no me faltó la palabra grado, el tamaño de 1 grado Kelvin, y también no cometí el error de poner aquí, le faltó su símbolo para representar los grados que utilizamos también en ángulos. No, breviario cultural. Mientras que es correcto hablar de 100 grados Celsius, el punto de ebullición del agua, o 100 grados Fahrenheit, un poco arriba de la temperatura corporal, no sería correcto hablar de 100 Kelvin, 100 grados Kelvin. Esto está mal, ni se dice ni se escribe, ¿verdad? En el caso de los Kelvin se dice 100 Kelvin solamente y no se pone el símbolo de grados, ¿verdad? Si le ponemos el símbolo de grados no va a pasar nada especial, ni va a empezar a temblar o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero pues en una conferencia científica pues podría verse un poco mal, como un tipo de falta de ortografía científica, ¿verdad? Que a veces la verdad por la inercia llego a decir 100 grados Kelvin, pero bueno, generalmente corrijo rápidamente, pero bueno, no se debe decir ni escribir el símbolo de grado. Bien, pues entonces los Kelvin, eso es resumiendo, los Kelvin es una escala absoluta en la que el cero es realmente el cero en ni los grados Fahrenheit ni los grados Celsius, el cero es el cero, refiriéndome con esto a la temperatura más baja. En este caso, el cero es el cero absoluto, lo más frío, ¿verdad? Y el tamaño de los grados Kelvin es igual al tamaño de los grados Celsius. Por lo tanto, un incremento de 10 grados Celsius es lo mismo que un incremento de 10 Kelvin, ¿sí? Eso tiene como característica. Bueno, existe otra escala de la cual ya no vamos a incluir para no complicar tanto el tema y además de que no es una escala muy usada, que son los rankings, que también es una escala absoluta. También ahí sería incorrecto decir los grados ranking, no, los rankings. ¿Qué característica tienen? Bueno, los rankings son a los grados Fahrenheit, lo mismo que los Kelvin a los Celsius. Es decir, es una escala en la que el cero es el cero absoluto y el tamaño de los grados es igual al el tamaño de los ranking
es igual al tamaño de los grados Fahrenheit, ¿verdad? Pero como hemos mencionado, no vamos a hablar de esa escala. Entonces, bueno, pues si es que son del mismo tamaño, y el cero absoluto es a 273 grados bajo cero. Entonces, la expresión para encontrar la relación entre grados Celsius y Kelvin no sería tan complicada, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería? Si lo razonamos un poco, dice aquí que eh, 0 grados centígrados son 273 Kelvin, 0 grados centígrados. Entonces, la temperatura en Kelvin sería igual a la temperatura en grados Celsius más 273, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, si la temperatura en grados Celsius es cero, entonces 0 más 273, bueno, la temperatura en Kelvin serían 273. Y ahorita vamos a hacer ejercicios, que si de aquí despejamos, bueno, entonces la temperatura en grados Celsius, que ya ni siquiera voy a explicar tanto con respecto al despeje, pues sería igual a la temperatura en Kelvin menos 273, que en realidad no es un 273, en realidad es algo así como un 273.15, pero lo vamos a simplificar a 273. Tres cifras significativas. Entonces, bueno, para los 0 Kelvin, si aquí sustituimos el 0, pues sería un 0 menos 273, entonces 0 Kelvin serían lo mismo que menos 273 grados Celsius, que es lo que dice el enunciado, ¿no? El cero absoluto son menos 273 grados Celsius. Bueno, nos quedamos solo con una de las fórmulas, y no vale la pena tener las dos, ¿verdad? Con una que tengamos es fácil llegar a la otra. Ahora, ¿y cómo se llegó a esa temperatura? ¿Cómo se alcanzó? La verdad es que más bien podemos decir que primero se predijo, antes de que se pudiera encontrar, y que podemos decir que en términos prácticos se alcanza el cero absoluto, podríamos decir es que hay una diferencia de una 10 milésima y realmente no se alcanza así. Pero en términos prácticos es una temperatura susceptible de ser alcanzada. Pero antes de que se alcanzara, porque esto se ha conseguido con, pues, con los dispositivos o la tecnología actual, ¿verdad? Antes de que se alcanzara, ya se anticipaba que esa era la temperatura más baja. ¿Y cómo se supo que esa sería la temperatura más baja? A partir de dos experimentos que vamos a describir a continuación. Bueno, ahí tenemos un tanque, también ya pusimos la fórmula o la equivalencia entre Kelvin y grados Celsius, ya está más bonito. Entonces, pues, para hablar de ese experimento que permitió predecir, si tal vez no que el 273 grados Celsius bajo cero era la temperatura más baja, por lo menos sí que esa temperatura debería pasar algo extraño. Bueno, ¿cuál fue el experimento? Bueno, consideremos que tenemos un tanque, como el que se muestra en la figura, y en ese tanque tiene su manómetro, y pensemos que ese tanque se encuentra casualmente a 0 grados Celsius, y el manómetro marca una presión, ¿verdad? De una presión absoluta, una presión total, y para eso pues podrías ver los videos de presión atmosférica, manométrica y absoluta, una presión de 273, es decir, de 273, vamos a decir, kilopascales. Este es bueno, para hablar de este experimento, la verdad es que ya estamos hablando de otros conceptos, presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Eh, y bueno, también nos estamos como adelantando a las leyes de los gases. Y es un dilema, ¿no? Porque para explicar escalas termométricas, pues, y la historia del cero absoluto, tenemos que hablar de leyes de los gases, pero para hablar de las leyes de los gases, ya tendríamos que haber hablado de escalas termométricas, así que no sabe uno por dónde empezar. Pero adelantándome un poco a las leyes de los gases, bueno, en los gases hay una relación entre tres variables, de tal manera que si modifico una de estas variables, modifico una o las otras dos variables. ¿Cuáles son esas tres variables? Presión, volumen y temperatura. Una masa de gas va a tener estas tres propiedades. Presión, una presión, un volumen y una temperatura, que por cierto, a eso se le llama estado, ¿verdad? Ese sería el estado de un gas.
un valor de presión, volumen y temperatura. Si yo modifico una de esas variables, modifico automáticamente una o las otras dos variables. Sin embargo, en este experimento, como estamos hablando de un tanque y estamos considerando que es un cuerpo rígido, el gas que está dentro de ese tanque ocupa siempre el mismo volumen. Por eso este sería un experimento a volumen constante, un experimento de gas a volumen constante. El volumen no cambia, entonces al cambiar la temperatura automáticamente lo que aumentaría sería la presión. Adelantándome un poco, para los gases, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Ahorita lo vamos a manejar así como, pues como que lo estoy sacando de la manga, ¿verdad? Y que realmente cuando vea leyes de los gases, de todas maneras así lo haremos de alguna manera. Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta la presión. ¿Sí? Y si disminuye la temperatura, disminuye la presión de ese gas. Bueno, digamos que yo quiero, estamos haciendo este experimento virtual y vamos a ir viendo cómo varía la temperatura. Digamos que aquí tenemos la presión en kilopascales. Y bueno, según lo que vemos ahí en la figura, la temperatura, cuando la temperatura es 0 grados Celsius, la presión son casualmente 273. Es, empezamos con el 273 para que sea un poco más fácil explicarlo, ¿no? 273 kilopascales. ¿Qué pasaría si yo incremento la temperatura a 1 grado? Si la presión inicial, y aquí ya tenemos que hacer un voto de fe, tienes que creerme, porque tendríamos que hacer el experimento. Si la temperatura aumentara 1 grado, la presión aumentaría a 1 kilopascal, aumentaría a 274. Y si aumenta otro grado, aumentaría a 275. Por otro lado, si la temperatura disminuye 1 grado por debajo del cero, la presión disminuiría. Disminuye la temperatura, disminuye la presión. En cuanto, siguiendo esta lógica, pues disminuiría a 272 kilopascales. 200, si disminuye la temperatura 1 grado más, 271. Y si disminuye la temperatura otro grado, 270. Siguiendo esta lógica, ¿hasta qué valor de temperatura tendríamos que llegar para que la presión se redujera hasta los 0 kilopascales? O sea, ahí teóricamente si sigo bajando la temperatura, pues podría llegar a cero de presión, ¿verdad? Bueno, pues simplemente si seguimos con esta secuencia, entonces tendríamos que llegar a menos 273, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Cuando estemos, digamos, en menos 271, menos 272 y menos 273, ¿verdad? Entonces aquí la presión serían 2, 1 y 0 kilopascales, ¿verdad? Entonces ya se predecía que algo extraño pasaba a esta temperatura de 273 grados bajo cero. Esto incluso hasta se puede representar gráficamente. Entonces, si hiciéramos una gráfica de esa variación de presión con respecto a la temperatura, tendríamos una situación como la siguiente. Entonces, bueno, según los valores que tenemos ahí en en esa tabla, bueno, estamos diciendo que a los 0 grados Celsius la presión sería de 273. Vamos a poner aquí el valor de 273 un poco más abajo. Y cuando la temperatura, bueno, la verdad es que la variación es lineal. Si hiciéramos una gráfica así, punto por punto, tendríamos una línea recta. Pero vámonos al último punto, cuando la temperatura es menos 273 grados Celsius, y vamos a decir que ese valor está aquí, menos 273, la presión es cero. Entonces ese último punto, su coordenada sería esta. Entonces, ¿qué forma tenía la gráfica? Aunque no se llegó a estos valores, simple y sencillamente así, extrapolando las mediciones que se tenían, tal vez el experimento se hizo bajo cierto rango de temperaturas, tal vez en esta zona, cuando se hizo este experimento, habían limitaciones técnicas y no se podía bajar tanto la temperatura y solo se hizo una parte de la gráfica. Si la prolongamos, la extendemos, lo cual también es a lo que se le llama extrapolamos la gráfica, entonces esa gráfica tendría esta forma, ¿verdad? Entonces, a los menos 273 grados Celsius no habría teóricamente nada de presión. Aquí tenemos la presión en kilopascales.
Y bueno, tal vez tú te preguntes, oiga, profesor, pero para que eso ocurra, entonces la presión inicial tendrían que ser 273 kilopascales, ¿no? Si ya cambiaría el cero absolutado si la presión inicial fuera distinta, ¿no? Porque la variación de presiones es proporcional a la presión inicial, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es a lo siguiente, tal vez esto sea un poco confuso. Supongamos que hacemos el mismo experimento, las mismas condiciones, pero digamos que el tanque, otro segundo tanque cuando está a 0 grados Celsius, su presión no son 273 kilopascales, sino el doble, es decir, 546 kilopascales. El doble dije, 546 kilopascales. Si hiciéramos el experimento, entonces ese gas cuando se calienta a 1 grado no aumentaría su presión un kilopascal como en el caso anterior. Como tenemos el doble de presión inicial, entonces el aumento sería el doble con respecto al tanque anterior. Entonces aquí tendríamos una presión de 548 kilopascales. Y si aumento otro grado, serían 550 kilopascales, ¿verdad? El doble de presión. Hacia abajo, cuando la temperatura disminuye 1 grado, en lugar de bajar 1 kilopascal, bajaría 2, 544. Al bajar otro grado, 542. Al bajar otro grado, otros 2 kilopascales, 540. Y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué temperatura llegaríamos al cero? Entonces, cuando estemos a menos 271, aquí tendríamos una presión de 4, si seguimos con esa secuencia, por acá una presión de 2, y finalmente, también a menos 273 grados, ese segundo tanque tendría una presión de 0 a los 273 grados bajo cero, ¿no? Entonces, digamos que la presión inicial aquí fueron 546 kilopascales. Entonces, la gráfica tendría otra pendiente, pero coincidiría en este punto de intersección. Finalmente, si tenemos el triple de presión inicial, repetimos el experimento con un tanque que a 0 grados tiene el triple de presión que el tanque original, es decir, 273 por 3. Y creo que seguramente ya muchos entendieron la idea y dirán, ya, profesor, ya lo entendí, no nos torture más. Digamos que aquí tenemos 819 kilopascales. Al tener el triple de presión inicial que cuando se caliente 1 grado aumentaría el triple, tendría un aumento de triple de presión que este primer tanque. Aquí aumentó 1, aquí aumentaría 3, 819 más 3 serían 822, 825, y hacia abajo la temperatura iría disminuyendo de 3 en 3, 816, 813, 810, y así sucesivamente, de tal manera que cuando fuéramos a menos 271 grados, aquí tendríamos un 6, un 3 y un 0. Entonces tendríamos una gráfica con una pendiente distinta, pero con el mismo punto de intersección que las dos gráficas anteriores. Si es que empezáramos con el triple de presión, es decir, 816 kilopascales. Este experimento de gas a volumen constante permitía predecir que algo extraño pasaría a menos 273 grados. Y en términos generales, si tengo una presión independientemente de las unidades, una presión P a 0 grados Celsius, entonces al ir disminuyendo la presión, 1 grado Celsius por cada grado Celsius, la presión disminuiría un 200 si es que existe la expresión, valga la expresión, 273 avos. Entonces esto lo podríamos plantear así, como que aquí tendríamos 272, 273 avos de la presión original, aquí 271, 273 avos de la presión original, hacia arriba tendríamos 273, 274, 273 avos de la presión original, y si siguiéramos con esa secuencia, por aquí nos quedarían 2 273 avos, un 273 avo y 0 273 avos, es decir, 0 de la presión original. Entonces, independientemente de cuál sea la presión original, cuáles sean sus unidades, teóricamente a esa temperatura
el gas en ese tanque ya no tendría presión. Por supuesto que antes de alcanzar esa temperatura, el gas se licuaría, es decir, se convertiría, pasaría al estado líquido, ¿verdad? Entonces ya no estaríamos hablando de un gas. Pero, aunque ya no tendríamos un líquido, la predicción era correcta, independientemente de que ya habría un cambio de estado, a esa temperatura algo raro pasaba. ¿Y qué es ese raro? Es la temperatura mínima, ¿verdad? De cuando las partículas alcanzan su energía mínima. Hay un segundo experimento que predecía lo mismo, pero en este experimento es un experimento de gas, pero a presión constante, ¿verdad? Entonces consideremos la siguiente situación. Sí, tenemos un globo eh, con un cierto volumen de gas que también se encuentra a cierta presión, también tiene cierta temperatura, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que estaría, digamos, fijo sería la presión, ya que la presión del gas en el interior de ese globo estaría condicionada por la presión de los alrededores. Sí, aunque tal vez sea un poco difícil de visualizar, pero sería un experimento en el que la presión permanece constante y por lo tanto sería un experimento de gas a presión constante. Entonces digamos que tenemos ese globo que consideremos, porque ahí se ve un día soleado, quisiéramos estar en esa playita, pero consideremos que la temperatura es de 0 grados y ahora hablemos de un volumen y que el volumen de gas que contiene ese globo es de 200, casualmente otra vez, 273, pero estamos hablando de volumen, en este caso 273 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, bueno, otra vez remitiéndonos a las leyes de los gases. ¿Qué pasa si la presión permanece constante? ¿Qué pasa con el volumen de un gas si aumenta la temperatura? ¿Qué pasa con ese volumen si disminuye? Bueno, en el caso de que aumente la temperatura, aumenta el volumen. En el caso de que disminuya la temperatura, disminuye el volumen. Y eso tal vez tú lo has notado, por ejemplo, pensando en este tipo de globos. Bueno, cuando ya después como que van perdiendo del gas, has notado que pues de repente ya los vemos un poco desinflados. Pero es probable que hayas visto que si ese globo, bueno, digamos que lo viste en la mañana así un poco desinflado cuando hacía un poco de frío, si aumenta la temperatura del ambiente otra vez como que se hincha, es porque el gas se está expandiendo por el aumento de temperatura, ¿verdad? Entonces consideremos que, bueno, según lo que estoy poniendo ahí en esa tabla, no le puse los 0 grados Celsius, solo puse grados Celsius. Consideremos los valores de esa figura, entonces a 0 grados Celsius estamos diciendo que la temperatura es de 270, perdón, el volumen es de 273 centímetros cúbicos. Este es el volumen en centímetros cúbicos. ¿Cuánto incrementaría el volumen de ese gas si aumentara la temperatura a 1 grado? Bueno, pues la misma situación que en el experimento de gas a volumen constante. En este caso el volumen aumentaría también 1 centímetro cúbico. Aquí aumentaría 274, aquí con otro aumento, un aumento de otro grado, 275. Pero si ahora enfriamos el gas en lugar de calentarlo, si a 0 grados el volumen eran 273, ¿verdad? Aquí tendríamos un volumen de 272. Si lo enfriamos otro grado, 271. Sí, eso sí, para que el cambio de volumen sea de 1 centímetro cúbico por grado, tendríamos que haber tenido un volumen inicial de 273, aquí 272. Y lo mismo que habíamos dicho hace rato, si seguimos con esta secuencia, puntos suspensivos, cuando estemos a menos 271, menos 272 y menos 273, teóricamente nos quedaríamos sin gas, desaparecería el volumen, es lo que nos dice esa secuencia. Aquí tendríamos 2 centímetros cúbicos, 1 centímetro cúbico, 0 centímetros cúbicos, ¿verdad? Nuevamente, antes de que ocurriera eso, el gas pasaría al estado líquido. Si nuevamente, si eso lo representamos de manera gráfica, la gráfica sería idéntica, con la diferencia de que en el caso anterior estábamos hablando de una gráfica de presión eh, contra tiempo, ¿sí? O la relación, perdón, contra temperatura, mientras que en este caso estamos hablando de la relación del volumen con la temperatura.
me dejé llevar por la T, ¿verdad? De temperatura. Entonces, digamos, esta gráfica. Pues ahora estamos hablando de que en el eje vertical tenemos temperatura en grados, perdón, volumen en centímetros cúbicos. Si hacemos una gráfica, ya por aquí tendríamos el primer punto. Vamos a poner un poco más abajo, por aquí, que cuando la temperatura es de cuando la temperatura es de 0 grados Celsius, el volumen es de 273 centímetros cúbicos, y que cuando la temperatura es de menos 273 grados Celsius, 273 grados Celsius bajo cero, el volumen es cero. Y la variación es lineal, por lo tanto la forma de la gráfica sería esta. De la misma manera que en el caso anterior, realmente no se trabajó en todo ese intervalo de temperatura, tal vez se trabajó en esta zona, ¿verdad? Pero se extrapoló la gráfica y pues extrapolando teóricamente a esa temperatura no tendríamos volumen. La misma situación que en el caso anterior. Entonces, profesor, ¿eso solo funcionaría si el volumen inicial sería fuera de 273? No, independientemente del volumen inicial. Si tuviéramos un volumen, digamos, 10 veces mayor que el volumen del globo anterior, es decir, aquí a los 0 grados Celsius tuviera 2730, cuando antes el aumento de volumen era de 1, ahora sería, por cada grado que aumente la temperatura sería de 10, entonces aquí tendríamos 2740 y aquí tendríamos 2750, y hacia abajo, por cada grado que disminuya la temperatura, el volumen disminuiría 10 centímetros cúbicos, 2720, 2710, 2700, 2700. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí serían 270. Y si así seguimos, bueno, por aquí tendríamos 20, 10 y nada de volumen, ¿verdad? Entonces, ahí me va a fallar un poquito digamos, sí, la relación. Aquí tendría que poner un intervalo 10 veces mayor, quedaría por acá la ordenada, pero bueno, aquí ya ni siquiera le vamos a poner el valor para que no estemos obligados a decir que es esa temperatura inicial, ¿no? Aquí tenemos un volumen B, independientemente del volumen que tengamos. En otras palabras, en términos generales, independientemente del volumen inicial, independientemente de las unidades del volumen inicial, si a los 0 grados tenemos un volumen B, a partir de ese volumen, por cada aumento de temperatura de 1 grado, el volumen aumentaría un 273 y por cada disminución de 1 grado de temperatura disminuiría un 273 el volumen. Así que aquí tendríamos un 273 del volumen inicial. Por acá tendríamos 275, 273 273 del volumen inicial, y hacia abajo 272, 271, 270, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí tendríamos 2, 1 y 0, 273, ¿verdad? Ya ni siquiera termino con la idea. Lo que quiero decir es que independientemente de cuál sea el volumen inicial, teóricamente esa temperatura en el cero absoluto no tendríamos volumen. En realidad no es que pase eso, sino estos dos experimentos estaban apuntando hacia el cero absoluto, después de tanta repetición de términos. Bien, pues ya nada más para finalizar este tema que prácticamente fue teórico, vamos a hacer unos ejercicios de conversión de unidades. Bueno, pero antes de resolver los ejercicios, aquí tenemos ya el resumen de las fórmulas para convertir, ¿verdad?, entre las diferentes escalas termométricas. Eh, la primera fórmula es para convertir los grados Celsius a grados Fahrenheit. La segunda fórmula es para convertir los grados Fahrenheit a grados Celsius. Y la última fórmula, los grados Celsius a Kelvin. Y aquí tenemos las tres escalas, en donde, bueno, ya también incluimos el cero absoluto. Esa línea azul quiere decir que pues está cortada esta sección, este segmento, que esto sería mucho más largo para guardar la proporción. Y aquí está el 300 y acá está el 212, el menos 460 quedaría mucho más abajo, ¿verdad? Entonces está como compactada este intervalo de temperaturas. Lo mismo en los otros casos, ¿verdad?
Entonces, bueno, en la escala Celsius, bueno, y en los tres casos, perdón, hasta abajo está el cero absoluto. ¿A qué correspondería el cero absoluto en la escala Fahrenheit y Celsius? Fahrenheit correspondería a menos 460 o 460 grados bajo cero en escala Fahrenheit. En escala Celsius, 273 grados bajo cero. Y Kelvin, bueno, el cero es el cero absoluto, ya por definición, ¿verdad? Como podemos notar, en la escala, el tamaño de los Kelvin es igual al tamaño de los grados Celsius. O sea, un incremento de un grado Celsius es lo mismo que un incremento de un Kelvin. Y aquí lo podemos ver, donde hay 100 grados Celsius, de 0 a 100, hay 100 Kelvin, de 273 a 373. Y como mencionábamos, hay otra cuarta escala que serían los Rankine, en donde el cero también, la temperatura más baja sería cero también, es decir, su cero es el cero absoluto y su tamaño es igual al de los Fahrenheit, es decir, en este intervalo, aunque serían temperaturas diferentes en ranking, pero habría también un incremento de 180 ranking, ¿verdad? También ahí no se dice grados ranking. Bueno, pues vamos a hacer unos ejercicios, realmente son unas conversiones, ¿verdad? Realmente esto en otros temas va a ser solo parte de un ejercicio. No podríamos considerar así como un ejercicio muy serio o como para examen, incluso, y ya hablando a nivel de preparatoria, hacer una conversión de temperaturas, ¿no? En medio de otro ejercicio, en otro tema, vamos a hacer estas conversiones, ¿verdad? Entonces ahí tenemos estos ejercicios. Efectúa las siguientes conversiones, son todas las posibles conversiones. Grados Celsius a Kelvin, Kelvin a Celsius, Celsius a Fahrenheit, Fahrenheit a Celsius, Fahrenheit a Kelvin y Kelvin a Fahrenheit. Un ejercicio de cada caso, ¿verdad? Bueno, pues vamos haciéndolos. Entonces, el primero es convertir 180 grados Celsius a Kelvin. Esta es la fórmula en la que sustituimos grados Celsius, obtenemos Kelvin. ¿Verdad? Modifiqué un poquito las fórmulas. Tenía, por ejemplo, Kelvin igual a grados Celsius más 273. No es tan correcta esa fórmula porque, por ejemplo, imaginémonos que tenemos 20 grados Celsius y eso lo quiero convertir a Kelvin, entonces serían 20 más 273 y entonces tendríamos una cosa así como Kelvin igual a 293 Kelvin. ¿Cómo que Kelvin igual a 293 Kelvin? Entonces, mejor hay que especificar temperatura en Kelvin, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí vamos a resolver los ejercicios, esperando no llevarnos más tiempo del necesario. Y dice la primera, el primer ejercicio, inciso A, convertir 180 grados Celsius a Kelvin. Entonces, la temperatura en Kelvin sería, según la última fórmula, igual a la temperatura en grados Celsius, es decir, en ese ejemplo nos dicen 180. Aquí, bueno, no vamos a poner las unidades, más 273. Y el resultado de esa suma serían 180 más 273, 453. 453 Kelvin. Así de simple, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, sí, la conversión de Kelvin a Celsius y la conversión contraria son muy sencillas. Es básicamente una suma y una resta. Y ahí no hay factor de conversión. El factor de conversión sería uno, que el tamaño es el mismo. Entonces, eh, realmente solo hay que sumar o restar. Inciso B, muchas veces hasta se hace de manera directa. Convertir 273 Kelvin a Celsius, ¿verdad? Y entonces ahí podríamos decir, bueno, no tenemos esa fórmula, tenemos para calcular Kelvin, no para calcular Celsius a partir de los Kelvin. Tendríamos que hacer un despeje. No vamos a saturarnos de fórmulas, podríamos incluir todavía otras tres fórmulas, ¿no? La fórmula para calcular los Celsius a partir de los Kelvin, pero ¿para qué llenarnos de tantas fórmulas? Lo despejamos de estas. Incluso también para pasar de Kelvin a Fahrenheit o Fahrenheit a Kelvin no hay fórmula. Lo tendremos que hacer en dos pasos, ¿verdad? Entonces, 273 Kelvin, ¿a cuántos grados Celsius equivalen? Bueno, entonces tendremos que despejar de esta fórmula, ¿verdad? Si ahí desde esa fórmula despejamos la temperatura en grados Celsius. Para despejarlo solo tendríamos que restar 273 a ambos miembros y entonces quedaría temperatura en Kelvin menos 273. Pues sí, ahora es lo contrario, si es la conversión contraria, si en el caso anterior sumamos, pues ahora restamos. Entonces la temperatura en grados Celsius sería igual a, dice el inciso B, 273 y luego dice la fórmula menos 273. Bueno,
si habías puesto algo de atención a toda la explicación anterior, pues antes de hacer el cálculo tú ya hubieras encontrado que era igual a cero, ¿verdad? Aquí conviene tal vez hacer al final poner la igualdad, ¿no? Entre las temperaturas. Aquí tal vez convendría poner, en el primer caso, 180 grados Celsius es igual a 453 Kelvin. 273 Kelvin es igual a 0 grados Celsius. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Esto ya tal vez, como decíamos, si hubiéramos puesto un poquito de atención, ya hubiéramos, ya en este dibujo ya teníamos el resultado. Cuando estamos en 0 grados Celsius, que para nosotros es mucho frío, ya estaríamos en 273, entonces por eso tal vez pues persiste esta escala, ¿verdad? Porque nos llevaría un poco de tiempo acostumbrarnos a que el 273, en lugar de ser algo que nos mataría en escala Celsius, en Kelvin sería muy frío, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Inciso C, dice el ejercicio. Vamos a quitar esta parte. Dice, convertir 15 grados Celsius a Fahrenheit. Entonces aquí tendríamos esta fórmula. Y es más, de estas dos fórmulas nos podríamos quedar con una y estar despejando, pero bueno, ahí sí vale la pena tener las dos fórmulas. Entonces, convertir 15 grados Celsius a Fahrenheit. 15 grados Celsius, perdón, estaba diciendo mal, más bien tendríamos que utilizar esta fórmula. Aquí alimentamos esta fórmula con los grados Celsius y obtenemos como resultado grados Fahrenheit. Entonces vamos a sustituir, sería la temperatura en grados Fahrenheit. Temperatura en grados Fahrenheit será igual a, dice la fórmula, 9 quintos de la temperatura en grados Celsius, de 15 grados Celsius, y sigue diciendo la fórmula, más 32. Ese 32 es por la diferencia en los ceros en ambas escalas, que como ya habíamos explicado. Entonces aquí multiplicaríamos 9 por 15 entre 5 o al revés, es más fácil, 15 entre 5 por 9. ¿Por qué empezar siempre con la multiplicación? 15 entre 5 son 3, por 9 son 27. 27 más, aquí en la fórmula no se suele poner las unidades, ¿no? Ahí tendríamos ahí como una incongruencia, más 32, ¿verdad? 27 más 32. Y el resultado serían 59. Y mejor lo ponemos como resultado. Este resultado lo que quiere decir es que simple y sencillamente 15 grados Celsius es igual a 59 grados Fahrenheit. Y por eso también para los que manejamos ambas escalas nos cuesta bastante trabajo, ¿no? Interpretar la temperatura si otra persona maneja la temperatura en otras unidades. Por ejemplo, si escuchamos en tal estadio la temperatura para nosotros es de 100 grados Fahrenheit, bueno, a lo mejor decimos se están quemando, ok, y realmente no es una temperatura tan elevada, ¿no? El 100 estaría más o menos por acá, entonces estaría por 30, 40 grados Celsius, ¿verdad? Decimos, si nos dijeran la temperatura en Fahrenheit es de 32, bueno, diríamos, pues han de tener algo de calor, ¿no? Realmente sería el punto de congelación. Pero ahí vemos cómo sí se podría uno acostumbrar a la escala Kelvin, ¿verdad? En el sistema inglés que utilizan los grados Fahrenheit, están acostumbrados que el 32 no es una temperatura de calor, sino de frío realmente, ¿verdad? Bueno, inciso D, convertir 13 grados Fahrenheit a grados Celsius. Inciso D. Entonces ahora sí vamos a utilizar esta fórmula para convertir los grados Celsius a partir de los grados Fahrenheit. Entonces dice el ejercicio, convertir 13 grados Fahrenheit a Celsius, entonces sería la temperatura en grados Celsius es igual a 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit, 13 grados Fahrenheit, menos 32. Nuevamente, que no debemos poner ahí las unidades, menos 32, perdón por el error. Bueno, que podemos ver aquí en nuestra escala, en nuestros diagramas, que el 32 grados Fahrenheit es igual, corresponde a 0 grados Celsius, así que si hay una temperatura por debajo del 32 en la escala Fahrenheit, estaría por debajo del 0 en la escala Celsius, por eso aquí en la resta nos va a quedar un número negativo. Aquí primero tenemos que restar, entonces
13 menos 32, me parece que son 19, menos 19, y luego eso por 5 entre 9, y hacemos las dos operaciones directamente, por 5 entre 9, y el resultado serían menos 10.5 periódico, lo ponemos como un menos 10.6. Y entonces, para que no nos confundamos, pues ponemos la equivalencia, 13 grados Fahrenheit equivalen a menos 10.6 grados Celsius. Vamos a marcar los resultados. Ahora, para el inciso E y F no tenemos una fórmula directa. La podríamos encontrar, tendríamos que sustituir una de estas tres fórmulas en otra, ¿verdad? Pero ¿para qué saturarnos de fórmulas de conversión de unidades? En donde eso se prestaría también a confusiones o cosas por el estilo, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio en dos pasos, ya te lo imaginarás, ¿no? Para convertir de Fahrenheit a Kelvin no tengo, no hay. Lo que puedo es convertir Fahrenheit a Celsius y luego los Celsius los transformaría a Kelvin, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar primero esta fórmula y luego el resultado lo vamos a sustituir en esta fórmula. Entonces, inciso E, entonces tendríamos la temperatura en grados Celsius, aunque eso no nos están preguntando. Temperatura en grados Celsius sería igual a la temperatura en grados Fahrenheit, 54, está por arriba del 32, así que sería una temperatura positiva. Entonces, pero va multiplicado por 5 novenos. 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit de 54 menos 32. 54 menos 32 me parece que son 22. Y luego por 5 entre 9. Bueno, vamos a hacerlo en dos partes. 5 novenos de 22. Y ahora sí el resultado sería 12.2. 12.2, bueno, es un 2 periódico, pero lo dejamos con tres cifras significativas. Y bueno, aquí esto quiere decir que hasta ahorita 54 grados Fahrenheit no es calor, no es caluroso, es más bien fresco, corresponde a 12.2 grados Celsius. Pero todavía no terminamos. Yo no quiero grados Celsius, yo quiero Kelvin. Entonces la temperatura en Kelvin, utilizando la última fórmula, la de arriba a la derecha, sería igual a la temperatura en grados Celsius, la que acabamos de calcular, 12.2 más 273. Y entonces aquí el resultado serían 285.2 Kelvin. Bueno, vamos a poner aquí ya abreviado el resultado. Entonces, en conclusión, 54 grados Fahrenheit corresponden a 285 Kelvin. Vamos a marcar solo el último, ¿verdad? Para que ya no haya confusión. Bueno, último ejercicio de esto que ahorita es un fin y después se convertirá en un medio. Inciso F. Convertir 315 Kelvin a grados Fahrenheit. Para empezar no tengo de Kelvin a Fahrenheit, pero ya habíamos, a Celsius, perdón, pero ya habíamos hecho el despeje. Lo voy a volver a poner aquí. Entonces, si la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273, entonces la temperatura en grados Celsius sería igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Entonces serían los pasos contrarios al ejercicio anterior. Los, los Kelvin primero los pasamos a Celsius y después los Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a encontrar primeramente los grados Celsius. La temperatura en grados Celsius sería igual a 315 menos 273. 315 menos 273 sería igual a 42. Hasta aquí lo que hemos encontrado es que 273 Kelvin equivalen a 42 grados Celsius. Y luego esos 42 los convertiríamos a 42 grados Celsius los convertiríamos a grados Fahrenheit con la fórmula para calcular grados Fahrenheit. Entonces sería la primera de las tres de arriba. Entonces sería, dice la fórmula 9 quintos de la temperatura en grados Celsius de 42, 9 quintos de 42, más 32. Entonces ese 42 por 9 quintos sería lo mismo que 42 por 9 entre 5. 42 por 9 entre 5 es igual a 75.6. 75.6 más 32.
¿verdad? Y entonces el resultado sería 107.6, 107.6. Entonces ya pondríamos como resumen que 273 Kelvin equivalen a 107.6 grados Fahrenheit. Y ese sería el resultado del último inciso. Finalmente, pues, ya mencionamos hace rato que por qué Fahrenheit escogió el 96 para la temperatura corporal y dijimos que realmente originalmente era el 24. Otra posibilidad es que originalmente la temperatura corporal haya sido 100, pero que se hayan hecho un ajuste en las escalas. ¿Para qué? Para que en donde haya un incremento de 100 grados Celsius hubiera exactamente un incremento de 180 grados Fahrenheit. Probablemente no era exacto. Y de esa manera fueran más fáciles las conversiones. Pudiéramos llegar a ese 5 novenos o a ese 9 quintos, si no tendríamos que poner ahí a un número con decimales, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con la temperatura, las escalas termométricas. Solo dos cositas ya para despedirme, que ya debes estar actiado y decir, ya entendí, profesor, el tema. Una, le había puesto el símbolo de grados a los Kelvin en los enunciados, en los incisos. Ya desaparecieron, como puedes notar, ¿verdad? Estaba cometiendo un acto vergonzoso ante la comunidad científica porque no se debe decir grados Kelvin ni se pone el símbolo de grados, solo se dicen Kelvin, ¿verdad? Y la segunda, si tú googleas y haces las conversiones, también lo puedes hacer, es algo tan cotidiano las escalas termométricas que hasta lo puedes investigar ahí con Google. Podrás encontrar una diferencia de algunas decimales cuando estén implicados los Kelvin. En los incisos en los que van Kelvin vas a encontrar una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque en realidad la fórmula la redondeamos. El cero absoluto es más, en esa gráfica también está mal. El cero absoluto no son exactos 273 grados bajo cero. El valor más próximo con dos décimas es 273.15 grados bajo cero. O sea, en realidad en la tercera fórmula deberían ser temperatura en grados Celsius más 273.15, pero así vamos a dejar la fórmula, que eso ya da un valor bastante aproximado. Bueno, eso es todo. Ahora sí vamos a continuar con el siguiente tema.